Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Aciano Rocha, soy de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en el video de hoy voy a explicar lo que fue el desarrollo del experimento número 6 del Laboratorio de Electrónica 1, que en mi caso es impartido por el ingeniero Carlos Alberto Martínez García para la Brigada 208. Ok, en este caso vamos a trabajar con lo que es el experimento llamado regulador Zener, que el cual tiene por objetivo eh, comprobar lo que es el principio del funcionamiento de un regulador Zener y a su vez también obtener los porcentajes de regulación de las mediciones que vamos a hacer. Básicamente lo que nos están indicando es que vamos a trabajar con lo que sería un diodo Zener, que es un tipo de diodo el cual permite que el flujo de corriente eléctrica viaje en un sentido directo, como cualquier otro diodo, pero en esta vez va a fluir en una dirección opuesta cuando nuestro voltaje de alimentación haya sobrepasado lo que es el voltaje de ruptura o voltaje Zener. Este voltaje Zener se mantiene constante durante todo el análisis del circuito y pues en esta vez, para esta ocasión vamos a trabajar lo que es la corriente inversa. Esta corriente inversa va a fluir a través de este diodo sin dañarlo. Ok, entonces, pasando a lo que nos pide la práctica, pues se nos pide la recreación de lo que es este circuito, el cual está compuesto por una fuente de corriente directa variable que va desde 10 voltios a 20 voltios, una resistencia de 0,6 kilo ohms, el diodo Zener con un voltaje Zener de 12 voltios, dos resistencias de 1,2 kilo ohms, las cuales al estar en paralelo pues hacen un equivalente de 0,6 kilo ohms y un multímetro para poder medir lo que sería el voltaje de salida máximo y el voltaje de salida mínimo. Aquí lo primero que nos pide la práctica es ubicar nuestro multímetro, perdón, ubicar nuestro voltaje de directa a 10 voltios, el cual vendría siendo nuestro voltaje mínimo, y calcular cuánto sería nuestro voltaje de salida mínimo cuando tenemos la resistencia equivalente de 0,6. En este caso vemos que vendría siendo de 5 voltios en directa y lo siguiente sería aumentar nuestro voltaje de directa a 20 voltios para poder usar lo que es el voltaje máximo. En este caso es de 10 volts en directa y ese sería nuestro voltaje de salida máximo. Lo siguiente que nos pide es ahora hacer lo mismo, primero con 10 voltios, después con 20, analizar voltaje de salida máximo y mínimo, pero ahora con una resistencia de 1,2 kilo ohms, es decir, que tengamos una resistencia equivalente ya de 1,2, no de 0,6. Lo que se podría hacer sería diseñar, bueno, acomodar estas dos resistencias para que tengamos un equivalente de 1,2 o simplemente eliminamos una y nos quedamos con la resistencia de 1,2 kilo ohms, lo cual ya tenemos aquí en el diseño 2. Ok, vamos a parar esto. Vamos a hacer la primera medición, la cual sería con los 10 voltios, es decir, el voltaje mínimo. Vamos a correr la simulación y vemos que es de 6,667 voltios en directa. Ese vendría siendo nuestro voltaje de salida mínimo. Y después lo hacemos con nuestro voltaje máximo, que sería de 20 voltios. Eh, ok. Sí, bueno. Ok, pues parece ser que hay un error aquí con mi página de la simulación, pero pues si me paso aquí a mi reporte, ya lo tengo hecho, ya había hecho yo la simulación previamente y vemos que nuestro voltaje de salida máximo, es decir, cuando tenemos los 20 voltios, es de 11,946 voltios en directa. Con estos valores vamos a poder obtener lo que es nuestro porcentaje de regulación, ya que nuestra fórmula para sacar el porcentaje de regulación es nuestro voltaje de salida máximo menos el voltaje de salida mínimo sobre el voltaje nominal, el cual viene siendo nuestro voltaje del diodo, que es de 12 voltios. Ok, bueno, lo primero que nos pide aquí el reporte es calcular el valor de una resistencia de un circuito regulador Zener considerando las siguientes mediciones que tenemos, es decir, tenemos un voltaje máximo de 20 voltios, uno de 10 voltios,
una corriente mínima en la carga de 10 miliamperes y una corriente máxima en la carga de 20 miliamperes y pues el voltaje del diodo de 12 voltios. Ok, yo al hacer, aquí están mis cálculos, yo al hacer bueno, al tratar de calcular lo que es el valor de la resistencia, usé la fórmula, la cual está compuesta por el voltaje máximo menos el voltaje del diodo Zener sobre la corriente Zener máxima más la corriente de la carga mínima. Entonces, aquí lo primero que hice pues, fue calcular lo que sería la corriente Zener máxima, porque pues la ocupaba para el cálculo. Y esa medición se hace con la siguiente fórmula, la cual es la corriente en la carga máxima que multiplica al voltaje máximo menos el voltaje Zener, más la corriente en la carga mínima por el voltaje mínimo que se le resta al voltaje Zener sobre el voltaje mínimo menos 0,9 del voltaje Zener menos 0,9 del voltaje máximo. Para no hacer esto más largo, básicamente lo que obtuve fue un voltaje Zener negativo. Entonces, eso nos quiere indicar que nuestro diodo Zener no está operando en la región Zener, por lo que se encuentra abierto. Es decir, que el valor de nuestra resistencia no puede ser encontrado por por la situación que tenemos, o sea, por la presentación de estas cantidades. Si a lo mejor si tuviéramos unas diferentes, podría ser. Otra forma también que lo pude determinar es que tenemos un voltaje mínimo de 10 voltios. Y de acuerdo al datasheet que descargué para esta práctica, nos decía que el voltaje Zener mínimo de este diodo es de 11,50 voltios. Entonces, como se le está suministrando uno mínimo de 10 voltios, el diodo no es lo suficientemente, no se le está suministrando el voltaje requerido para poder conducir, por lo que se abre. Entonces, pues no pude obtener el valor de la resistencia. Sin embargo, lo traté de calcular con los valores mínimos y obtuvimos un valor de menos 200 ohmios, que vendría siendo de menos 2 kilo ohms. Supongo que pues esa respuesta no es válida porque pues una resistencia no puede tener un valor negativo en una práctica. Entonces, podríamos decir o concluir que pues no se puede por las situaciones de que nuestro diodo Zener va a estar abierto. Después, lo que nos pide el reporte es obtener los porcentajes de regulación con los valores que ya hemos obtenido previamente, es decir, para la situación de la carga de 0,6 kilo ohms, utilizamos los resultados de los pasos 2 y 4 del reporte. En este caso, habíamos obtenido que nuestro voltaje de salida máximo era de 10, el mínimo era de 5 y nuestro voltaje nominal era de 12. Restamos arriba, dividimos abajo y después multiplicamos por 100 y obtenemos que el porcentaje de regulación es de 41,66%. Y después, para la situación donde la carga valía 1,2 kilo ohms, hacemos lo mismo. Nuestro voltaje de salida máximo era de 11,946 menos nuestro voltaje de salida mínimo que era de 6,67 voltios sobre nuestro voltaje nominal que era de 12 voltios, nuestro voltaje Zener, multiplicado por 100 nos da 43,991%. Y esos vendrían siendo nuestros porcentajes de regulación y vendría siendo todo lo que nos pide el reporte de momento. Por esta ocasión sería todo por mi parte y espero que todo haya quedado claro.